El 7 de octubre de 2011, en la Plaza de Toros de Zaragoza, un hombre se enfrentó a la muerte de la manera más brutal que puedas imaginar. Una cornada tan devastadora que le arrancó el ojo izquierdo, le fracturó el cráneo y le destrozó parte del rostro. Los médicos dijeron que era un milagro que siguiera vivo. Su familia rezaba por su recuperación. El mundo del toreo lloraba lo que parecía el final de una carrera brillante. Pero Juan José Padilla no era un hombre común. Hoy vas a descubrir no solo cómo sobrevivió a esa cornada que debió matarlo, sino la decisión que tomó apenas 5 meses después, que dejó al mundo entero sin palabras. Al final de este video te revelaré las verdaderas razones por las que decidió volver a los ruedos con un solo ojo, desafiando no solo a la muerte, sino a todos los que le dijeron que era imposible. ¿Y no fue por lo que crees? Juan José Padilla nació el 23 de mayo de 1973 en Jerez de la Frontera, una ciudad donde el arte y la tradición taurina corren por las venas de sus habitantes como el vino por sus bodegas. Era hijo de una familia humilde, de esas que conocen el valor del trabajo y el sacrificio. Su padre era albañil, un hombre de manos curtidas que construía casas para otros, mientras soñaba con darle a su hijo algo más que ladrillos y cemento. Su madre, costurera, trabajaba hasta altas horas de la noche para que no faltara el pan en la mesa. Desde niño, Juan José miraba las corridas por televisión con una intensidad que preocupaba a su madre. Mientras otros chicos de su edad jugaban al fútbol en las calles polvorientas de Jerez, él se envolvía en una sábana vieja y torería con sillas imaginando que eran toros bravos. Tenía apenas 7 años cuando le dijo a su padre: «Yo voy a ser torero». No fue un capricho de niño, fue una declaración de destino. La España de finales de los años 70 y principios de los 80 era un país que despertaba de décadas de dictadura. La tauromaquia seguía siendo el espectáculo nacional, pero ser torero cuando no tenías un apellido ilustre ni conexiones en el mundo del toreo era como querer escalar el Everest descalzo. Las figuras del momento eran leyendas vivientes: Paquirri, el cordobés, Curro Romero, hombres que llenaban plazas y hacían suspirar a multitudes. Para un niño de familia obrera de Jerez, aquel mundo parecía tan lejano como las estrellas. Pero Juan José tenía algo que no se compra ni se hereda: una voluntad de hierro forjada en la necesidad y pulida por el sueño. A los 9 años convenció a su padre para que lo llevara a una escuela taurina. No tenían dinero para pagar clases, así que el niño se quedaba después de hora limpiando el patio, organizando los bártulos, haciendo cualquier tarea con tal de que le dejaran practicar unos minutos más. Los maestros veían en aquel chico flaco de ojos oscuros algo especial. No tenía miedo. Pasaba las tardes en el campo toreando becerros que le prestaban ganaderos amigos. Se caía, se levantaba, se volvía a caer. Las cornadas pequeñas eran parte del aprendizaje, cicatrices que se acumulaban en sus piernas como medallas de una guerra privada contra el destino. Su madre le curaba las heridas con lágrimas en los ojos, rogándole que abandonara aquella locura. Pero Juan José no conocía otra manera de vivir que no fuera luchando. A los 13 años ya toreaba en festivales benéficos y capeas de pueblo. Ganaba unas pesetas que le daba orgulloso a su madre. No era mucho, pero era suyo, ganado con sangre, sudor y el valor de plantarse frente a un animal que pesaba media tonelada. Sus compañeros de escuela lo miraban como a un bicho raro. ¿Quién en su sano juicio arriesga la vida por aplausos? Pero él no buscaba aplausos, buscaba algo más profundo: demostrar que un chico de barrio también podía alcanzar la gloria. La adolescencia de Juan José fue un torbellino de plazas de pueblo, novilladas sin brillo y temporadas enteras sin cobrar. Dormía en pensiones baratas, a veces en el coche, otras veces en casa de aficionados que le abrían las puertas porque creían en él. Su cuadrilla eran amigos de la infancia que lo seguían por lealtad más que por dinero. Viajaban por España en una furgoneta destartalada persiguiendo contratos que muchas veces no llegaban. Pero el destino tenía otros planes para aquel joven de Jerez que no sabía rendirse. Y esos planes comenzaron a materializarse una tarde de abril de 1994 en la Plaza de Toros de Sevilla. Juan José tenía 21 años y la oportunidad que había esperado toda su vida: torear en la Maestranza, la catedral del toreo, durante la feria de abril. Para cualquier torero, pisar ese albero dorado es como para un músico debutar en el Carnegie Hall. Pero para un novillero sin nombre era más que eso. Era la diferencia entre seguir siendo nadie o convertirse en alguien. La mañana de aquella corrida se despertó en la pensión, donde se hospedaba con un nudo en el estómago. No había dormido bien. Su madre le había cosido el traje de luces ella misma porque no tenían dinero para uno nuevo.
Su padre había viajado desde Jerez para verlo, cerrando la obra donde trabajaba ese día, perdiendo el jornal que tanto necesitaban. No podía fallarles, no se lo podía permitir. Cuando salió al paseillo bajo el sol de Sevilla, con la plaza repleta y el murmullo de 20.000 personas llenando el aire, sintió que las piernas le temblaban. Pero en cuanto el primer toro salió del toril y sus pezuñas retumbaron en el ruedo, algo cambió en él. El miedo desapareció. Solo quedó el instante puro, cristalino, del hombre frente a la bestia. Y entonces comenzó a torear. Lo que ocurrió esa tarde fue algo que los aficionados sevillanos recordarían durante años. Juan José Padilla no solo toreó bien, toreó con un temple y una elegancia que parecían imposibles en alguien tan joven y sin experiencia en plazas de primera. Dio una vuelta al ruedo, después 2 orejas. La maestranza se puso en pie. Su padre lloró en el tendido. Su madre, que había escuchado la corrida por la radio en Jerez, cayó de rodillas dando gracias. Aquella tarde nació una carrera. Los contratos comenzaron a llegar, no a raudales, pero llegaban. Plazas importantes empezaron a fijarse en aquel torero de Jerez, que toreaba con más corazón que técnica, con más valor que recursos. En 1995 tomó la alternativa, el ritual que convierte a un novillero en matador de toros. Lo hizo en Algeciras, su tierra andaluza, con Jesulín de Ubrique como padrino, una de las figuras del momento. Los siguientes años fueron de construcción lenta pero constante. Juan José se ganó el respeto del público y de sus compañeros por algo que no todos los toreros tienen: autenticidad. No era el más técnico, ni el más artista, ni el más vistoso, pero cuando toreaba se jugaba la vida de verdad, sin trucos, sin reservas. Era un torero entregado, de los que ponen el pecho antes que la muleta. En aquella época conoció a Carmen, una joven de Jerez que trabajaba en la administración de un hotel. Se conocieron en la Feria del Caballo, entre el bullicio de las casetas y el olor a manzanilla. Ella no entendía de toros, pero entendía de hombres, y vio en Juan José algo que le gustó: humildad genuina a pesar de la creciente fama. Se casaron en 1998 con una boda sencilla en la iglesia de su barrio, rodeados de familia y amigos de siempre. Carmen se convirtió en su refugio. El toreo es una profesión solitaria, de viajes constantes, de ausencias largas, de riesgo cotidiano. Cada vez que Juan José se vestía de luces y salía por la puerta, ella se quedaba con el nudo en el estómago preguntándose si volvería entero. Pero nunca se quejó. Sabía que para su marido, torear no era una profesión, era una forma de existir. Los años fueron pasando y la carrera de Padilla se consolidó. No llegó a ser una gran figura mediática como otros toreros de su generación, pero se convirtió en lo que se llama un torero de fondo. Alguien respetado, querido por los públicos de las plazas importantes. Un profesional que año tras año cumplía con dignidad. Cortaba orejas con regularidad, toreaba en las ferias principales de España y empezaba a cruzar el charco para torear en México y Latinoamérica. Tuvo cogidas, claro, todos los toreros las tienen. Son parte del oficio como las astillas para un carpintero. Cornadas en las piernas, en los muslos. Un susto serio en Madrid en 2003 que lo tuvo 2 semanas en el hospital, pero siempre volvía. Cada vez que se recuperaba, volvía a los ruedos con la misma entrega, con el mismo valor. El día que tenga miedo, me retiro, decía. Y era verdad que no conocía el miedo, o al menos había aprendido a domesticarlo tan bien que parecía no existir. Su familia creció. Llegaron los hijos, 2 niños que llenaron su casa de vida y le dieron una razón más para volver sano después de cada corrida. Recuerda que al final te revelaré por qué decidió volver a los ruedos después de perder un ojo, pero antes necesitas conocer cómo llegó a su mejor momento. Verás que no fue por gloria ni por dinero. En 2008, con 35 años, Juan José Padilla vivió una de sus mejores temporadas. Toreó casi 80 corridas, una barbaridad para cualquier matador. Cortó orejas en Sevilla, Valencia, Madrid, Bilbao. La crítica comenzó a hablar de él con más respeto. Ya no era solo un torero valiente, estaba madurando como artista. Sus faenas tenían ahora más temple, más pausa, más profundidad. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo, aunque aún no lo sabía. El destino estaba preparando para él una prueba que nunca imaginó. Una prueba que comenzaría a gestarse en la temporada de 2011. Aquel año, Juan José Padilla estaba en plenitud física y artística. A sus 38 años, cuando muchos toreros empiezan a pensar en la retirada, él vivía su mejor momento. Había alcanzado una madurez en el toreo que solo da la experiencia.
Conocía cada gesto, cada movimiento, cada secreto del toro. Sabía leer a los animales como quien lee un libro abierto. Y sobre todo, seguía conservando aquella entrega total, ese desprecio por el peligro que lo había caracterizado desde niño. La temporada había empezado bien. En marzo cortó 2 orejas en Castellón. En abril triunfó en Sevilla durante la feria, esa misma plaza donde 17 años antes había dado el salto a la fama. En mayo tuvo tardes gloriosas en Madrid y Barcelona. Los empresarios lo querían, los públicos lo respetaban, la prensa destacaba su regularidad y su profesionalidad. No era la primera figura del escalafón, pero estaba donde siempre soñó estar, entre los toreros importantes, haciendo lo que amaba, viviendo dignamente de su profesión. Sus compañeros de profesión hablaban de él con cariño. Padilla es un tío legal, de los de verdad, decía José Tomás, quizás el torero más respetado de aquella época. Cuando compartes cartel con él, ¿sabes que va a dejarse la piel? Y era cierto. Juan José era de esos toreros que nunca se guardaban nada, que peleaban cada toro como si fuera el último, que entregaban hasta la última gota de valor en cada tarde. En casa Carmen lo veía diferente aquel año, más feliz, más pleno. Hablaba de torear otros 2 o 3 años más y después retirarse tranquilo, dedicarse a enseñar a jóvenes toreros, vivir cerca de los suyos. Los niños estaban creciendo y él quería estar más presente en sus vidas. Este oficio te da mucho, pero también te quita mucho, le decía a su mujer. Pronto será el momento de parar, pero el toreo es traicionero. Te puede dar gloria en un instante y arrebatártelo todo en el siguiente. Es un arte hermoso pero cruel, donde la línea entre el triunfo y la tragedia es tan fina como el filo de una espada. Llegó septiembre y con él la Feria del Pilar de Zaragoza, una de las más importantes de España. Juan José tenía contratadas 2 corridas. La primera, el 7 de octubre, sería memorable, pero no por las razones que él hubiera querido. El cartel era potente. Compartía plaza con Morante de la Puebla y Alejandro Talavante, 2 figuras del momento. Los toros eran de Victorino Martín, una ganadería difícil, de reses bravas y complicadas que exigían el máximo respeto. Aquella mañana se despertó tranquilo, desayunó ligero, como siempre. Habló por teléfono con Carmen, que se había quedado en Jerez con los niños. «Ten cuidado», le dijo ella, como cada vez. «Siempre tengo cuidado», respondió él. Era la conversación de siempre, el ritual de siempre. Nada hacía presagiar que esa tarde el mundo de Juan José Padilla se partiría en 2. La corrida comenzó con normalidad. El primer toro salió bravo, noble. Padilla lo toreó bien, con su estilo, poniendo el corazón por delante. El público de Zaragoza, conocedor y exigente, comenzó a aplaudir. Iba construyendo una buena faena, de esas que dejan satisfechos sin ser espectaculares. Todo iba bien, todo parecía bajo control. Pero en el toreo, el control es una ilusión. Lo había dicho Manolete años atrás. El toro siempre gana al final. Y aquella tarde, en un instante que duró menos de un segundo pero que cambiaría una vida entera, todo se desmoronó. Juan José estaba citando al toro para un natural, uno de los pases más puros y bellos del toreo. El animal arrancó desde lejos, con fuerza. La muleta pasó, el toro también. Pero en el embroque, en ese momento crítico donde hombre y bestia comparten el mismo espacio imposible, el toro levantó la cabeza. No fue una cornada buscada, no fue mala intención del animal, fue un movimiento natural, instintivo, una reacción brusca. Pero la punta del cuerno encontró el rostro de Juan José. El impacto fue devastador. El cuerno entró por el ojo izquierdo, atravesó el globo ocular, fracturó los huesos de la órbita, destrozó parte del pómulo y salió cerca de la oreja. La cornada lo levantó del suelo literalmente y lo lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Cuando cayó en el albero, ya no había ojo izquierdo, solo un hueco sangrante, un agujero horrible donde segundos antes había habido un rostro. El público enmudeció en un silencio espeso, sepulcral. Los compañeros corrieron a quitarle el toro. Los monosabios lo levantaron en brazos mientras la sangre le empapaba el traje de luces. Corría por su pecho, manchaba la arena dorada. Caminó hacia la enfermería consciente, lo que era a la vez un milagro y una crueldad, porque significaba que sentía todo el dolor, toda la magnitud del desastre. En la enfermería, el médico de la plaza, José Luis Areta, un profesional curtido que había visto cientos de cornadas, palideció ante lo que tenía delante. No era una cornada normal, era una mutilación. El ojo colgaba del nervio óptico, el hueso del pómulo estaba hecho añicos, la hemorragia era masiva.
«Tenemos que llevarlo al hospital ya. No puedo hacer nada aquí», dijo. En ese momento supo que Juan José Padilla no volvería a ser el mismo. Pero detrás de toda esa gloria que había construido durante años, algo comenzaba a resquebrajarse en el peor escenario imaginable. Sin embargo, en el momento más alto de su carrera, cuando todo parecía ir bien, la vida le puso delante la prueba más dura. Nadie imaginaba que aquella cornada no sería el final de su historia, sino apenas el principio de algo mucho más grande. Nadie imaginaba la batalla épica que estaba a punto de comenzar en un quirófano del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. La ambulancia atravesó las calles de Zaragoza con las sirenas a todo volumen, mientras Juan José, tendido en la camilla, sentía cómo la vida se le escapaba junto con la sangre. Iba consciente, lo cual era una tortura. El dolor era tan intenso que ningún analgésico parecía tocarlo. Pero más que el dolor físico, era el horror de palparse el rostro y notar el hueco donde había estado su ojo, sentir la carne destrozada, los huesos rotos flotando bajo la piel. El equipo médico que lo recibió en urgencias se enfrentó a un caso que ninguno había visto antes en su gravedad. El doctor Juan José Granizo, cirujano maxilofacial, tomó el mando de la operación. Cuando vio las placas radiológicas, no podía creer lo que veía. El cuerno había entrado con tal fuerza que había fracturado 8 huesos de la cara. La órbita ocular estaba destruida. El ojo era irrecuperable. El nervio óptico seccionado. Había fragmentos de hueso incrustados en tejido blando. Un riesgo altísimo de infección cerebral. «Es increíble que esté vivo», murmuró. La primera cirugía duró 6 horas. 6 horas en las que Carmen esperaba en el pasillo del hospital sin poder llorar, petrificada en un silencio que era peor que cualquier grito. Sus hijos estaban en Jerez con los abuelos, sin saber aún la magnitud de lo ocurrido. Los padres de Juan José llegaron en mitad de la noche desde Jerez, destrozados, sin poder articular palabra. El mundo del toreo entero contuvo la respiración. Cuando salió del quirófano, el rostro de Padilla era irreconocible. Tenía toda la cara vendada, tubos saliendo por todos lados, máquinas monitoreando cada constante vital. Los médicos fueron claros con Carmen. Había sobrevivido a lo peor, pero el camino de recuperación sería largo, doloroso y lleno de incertidumbre. El ojo estaba perdido para siempre. Necesitaría múltiples cirugías reconstructivas y existía la posibilidad de secuelas neurológicas que aún no podían determinar. Durante los días siguientes, Juan José entraba y salía de la consciencia en oleadas de dolor y morfina. Cuando estaba lúcido, lo primero que preguntaba era por su familia, no por su ojo, no por su carrera, por ellos. Carmen se sentaba junto a su cama y le sostenía la mano, tratando de ser fuerte, pero cuando salía, al pasillo se derrumbaba. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo decirle a sus hijos que su padre había quedado mutilado haciendo lo que amaba? Las noticias de la cornada recorrieron España y el mundo. Los medios hablaban de la cornada más grave de la historia reciente del toreo. Compañeros toreros lo llamaban, le mandaban mensajes. El público se volcó en muestras de cariño, pero Juan José, en aquella cama de hospital, sentía algo más profundo que gratitud. Sentía una rabia contenida, una frustración asfixiante. No por haber sido herido, eso era parte del oficio, sino por la impotencia de no saber qué vendría después. A la semana le quitaron los vendajes por primera vez para limpiar las heridas. Le dieron un espejo. Cuando se miró no se reconoció. El lado izquierdo de su cara era un paisaje de cicatrices, costuras, hinchazón. Donde había estado su ojo, ahora había un parche. La cuenca ocular estaba hundida, deforme. Se veía monstruoso. Se vio acabado. «Ya no soy yo», le dijo a Carmen esa noche. Ella le apretó la mano con fuerza. «Sigues siendo tú. Eres más que tu cara. Eres más que tus ojos». Pero las palabras de consuelo no llegaban al pozo oscuro donde Juan José había caído. Por primera vez en su vida, aquel hombre que nunca había conocido el miedo sentía algo peor. Sentía el peso aplastante del final. Volvió a Jerez en noviembre, 2 meses después de la cornada. Su casa era la misma, pero él no. Se movía como un fantasma por las habitaciones que antes llenaba con su presencia. Los niños lo miraban asustados, sin saber cómo acercarse a ese padre que volvía diferente. Se pasaba las horas sentado en el patio, mirando con su único ojo las plantas que Carmen cuidaba, escuchando el canto de los pájaros, sintiendo el sol de Andalucía en la cara destrozada.
Las siguientes cirugías fueron una tortura. Le reconstruyeron la órbita ocular con titanio. Le colocaron implantes para darle forma al rostro. Le hicieron injertos de piel. Cada operación era una nueva batalla. Cada recuperación un calvario de dolor y paciencia. Pero lo peor no era el dolor físico. Era la pérdida de identidad. ¿Quién era Juan José Padilla sin el toreo? Esa pregunta lo atormentaba cada noche. Había dedicado 30 años de su vida a esa profesión. Era lo único que sabía hacer. Lo único que le daba sentido a su existencia. Y ahora, con un solo ojo, con la cara reconstruida, con la profundidad de visión perdida para siempre, ese mundo parecía cerrado, clausurado, imposible. Los médicos fueron categóricos. Volver a torear era impensable, peligroso, suicida. Sin visión binocular no podía calcular distancias, no podía medir la embestida del toro, no podía protegerse. Sería como subirse a una cuerda floja con los ojos vendados. Su familia le suplicaba que aceptara el retiro. Sus amigos, preocupados, le proponían otros caminos. Podía ser apoderado, empresario, maestro de toreros jóvenes. Había vida después del toreo. Pero Juan José no escuchaba, porque dentro de él, en algún lugar profundo que ni las cornadas ni las cirugías habían tocado, algo se estaba gestando. Una decisión tan radical, tan incomprensible para el mundo, que cuando finalmente la anunció, dejaría a todos sin palabras. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte. Pero antes necesitas entender esto. No fue orgullo ni locura lo que lo llevó a tomar esa decisión. Fue algo mucho más grande. Algo que tenía que ver con quién era realmente Juan José Padilla debajo del traje de luces, debajo de las cicatrices, debajo del ojo que ya no estaba. Algo que tenía que ver con la promesa que le había hecho a un niño 30 años atrás. Los meses de recuperación fueron oscuros pero también clarificadores. En el silencio de su casa, lejos de los ruedos y los aplausos, Juan José tuvo tiempo de pensar. Recordaba al niño de 7 años envuelto en una sábana vieja toreando sillas. Recordaba al adolescente que se caía y se levantaba una y otra vez. Recordaba por qué había comenzado todo esto. No por la fama ni por el dinero, sino por algo más puro, más esencial. Porque torear era su forma de estar vivo. Una noche de diciembre, Carmen lo encontró en el patio bajo las estrellas. «Voy a volver», le dijo. Ella lo miró en silencio, con lágrimas en los ojos. «Lo sé», respondió finalmente, porque después de tantos años juntos, ella sabía que prohibirle torear era prohibirle respirar. «Pero prométeme que lo harás bien, que te prepararás, que no será un capricho suicida». Él asintió. No sería un capricho, sería el reto más grande de su vida. Comenzó el entrenamiento en enero de 2012, apenas 3 meses después de la cornada. Primero ejercicios suaves de coordinación. Después, con un parche especial que le diseñaron, empezó a entrenar la visión monocular. Aprendió a calcular distancias de nuevo, a compensar la falta de profundidad con movimientos de cabeza, a confiar en su instinto cuando los ojos le fallaban. Entrenaba en secreto en una finca de Jerez con becerros primero, después con novillos. Se caía, se levantaba. Como siempre, los médicos lo monitoreaban con incredulidad y admiración. Físicamente las heridas habían cicatrizado bien. Psicológicamente aquel hombre parecía indestructible. Le hicieron pruebas de visión, de coordinación, de reflejos. Los resultados eran sorprendentemente buenos. No tenía el mismo nivel de percepción que antes, pero había desarrollado mecanismos de compensación. «Es posible», concluyeron finalmente. Pero será peligroso siempre. Y llegamos a lo que te prometí al inicio de este video. La verdadera razón por la que Juan José Padilla decidió volver a los ruedos. En febrero de 2012, un mes antes de anunciar públicamente su regreso, Juan José fue a visitar un hospital infantil en Sevilla. No lo hizo por publicidad ni por imagen, lo hizo porque recibió una carta de una madre cuyo hijo de 10 años había perdido un ojo en un accidente. El niño, le contaba la madre, había caído en una depresión profunda. Se sentía monstruoso, diferente, acabado. No quería salir de casa. Había dejado de jugar. Había dejado de soñar. Juan José entró en aquella habitación y se sentó junto a la cama del niño. Se quitó el parche del ojo, le mostró la cuenca vacía, las cicatrices, la reconstrucción de titanio. «Mira», le dijo, «yo también perdí un ojo. Y sabes qué te digo, que un ojo es suficiente para ver lo importante, para ver a las personas que te quieren, para ver el camino que tienes por delante, para ver tus sueños». El niño lo miró con sus ojos llenos de lágrimas. «¿Pero tú ya no puedes torear?»,
¿verdad?, preguntó. Y entonces Juan José entendió que su regreso no era solo por él, era por ese niño, era por todos los que se habían sentido acabados, rotos, imposibilitados por las heridas que la vida les había dado. Si él volvía a los ruedos, si demostraba que se podía seguir adelante a pesar de todo, quizás alguien más encontraría el valor para no rendirse. Voy a volver a torear, le prometió al niño ese día, y cuando lo haga, será por ti también. El 25 de marzo de 2012, apenas 5 meses y medio después de la cornada que casi lo mata, Juan José Padilla anunció oficialmente su regreso. El mundo del toreo se dividió. Algunos lo llamaron valiente, otros inconsciente. Los empresarios dudaban en contratarlo. El público no sabía qué esperar. Pero el 26 de mayo de 2012, en Cazorla, Juan José Padilla volvió a vestirse de luces. Cuando salió al ruedo con su parche especial dorado que se había hecho hacer, diseñado para proteger la cuenca ocular, pero también para convertir su herida en un símbolo de superación, la plaza entera se puso en pie. No había toreado aún y ya había ganado. Porque estar ahí, de pie, frente al toro de nuevo, era un acto de valor más grande que cualquier faena. Y toreó, con menos elegancia que antes quizás, con más precaución, pero con el mismo corazón de siempre. Cortó una oreja. La plaza estalló. No era solo una oreja, era la victoria de la voluntad sobre el destino, del espíritu sobre el cuerpo roto. Era la demostración de que los límites están donde uno decide ponerlos. Los años siguientes Juan José continuó toreando. No fue fácil. Tuvo momentos de duda, cogidas que lo asustaron más que antes, tardes en las que la visión monocular le jugó malas pasadas. Pero siguió. Toreó hasta 2015, 4 años más, sumando decenas de corridas, cortando orejas, demostrando que lo imposible solo es imposible si lo aceptas. Se retiró finalmente a los 42 años, en una emotiva corrida en Jerez, su ciudad, con su gente. Cuando dio la vuelta al ruedo con los ojos húmedos, ya no era solo un torero. Era un símbolo de que las heridas no definen a las personas, las completan. Que perder algo no significa perderlo todo. Que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino tener miedo y seguir adelante. Hoy Juan José Padilla vive retirado en Jerez, dedicado a su familia y a enseñar a jóvenes toreros. Aquel niño del hospital lo visitó años después, convertido ya en un adolescente seguro de sí mismo que había vuelto a soñar. Le regaló el parche dorado que usó en su primera corrida de regreso. Esto siempre fue tuyo, le dijo. La historia de Juan José Padilla nos enseña algo fundamental sobre la condición humana, que no somos lo que perdemos, somos lo que decidimos hacer con lo que nos queda. Que el valor no está en no caerse, sino en levantarse cada vez. Que a veces la mayor victoria no es ganar, sino atreverse a seguir jugando, cuando todos te dicen que la partida ha terminado. Aquel niño de Jerez que se envolvía en sábanas para torear sillas imaginarias, cumplió su sueño. Lo perdió todo en un instante y volvió a recuperarlo con un solo ojo, pero con el corazón intacto. Esa es su verdadera gloria. No las orejas cortadas ni los aplausos, sino haber demostrado que los sueños verdaderos no se apagan, ni siquiera cuando la vida te arranca un pedazo de ti mismo. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas conozcan el legado de Juan José Padilla. Déjame en comentarios qué otra historia de superación del mundo del toreo o de cualquier otro ámbito te gustaría que contara. Y recuerda, tienes 2 ojos para ver el mundo, pero solo necesitas un corazón para vivirlo con valentía. Hasta el